Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aproximadamente el 10% de los niños españoles tienen este trastorno. En este programa vamos a ver los síntomas precoces que pueden presentar, cómo se hace el diagnóstico, cuáles serían los tratamientos más adecuados y también el importante papel que desempeñan tanto los padres como los educadores y las asociaciones de pacientes para el control de este trastorno. Para todo ello tenemos aquí a los siguientes invitados. Mercedes Sánchez de las Matas, que es psiquiatra en el Hospital Virgen de la Risaca. Gracias por venir, Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Beatriz Garnica, que es pediatra y es coordinadora regional de pediatría. Muchas gracias, Pilar, por venir. Concha López Soler, que es psicóloga clínica, profesora en la Universidad de Murcia, vinculada a pediatría en la Risaca. Sí, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Y Fulgencio Madrid, que es doctor en Derecho y que ha presidió durante muchos años la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad y también presidió la Asociación Murciana de Ayuda. Además de eso es mi hermano, pero está aquí por la gran labor que realizó durante todo este tiempo en beneficio de las personas que tienen este trastorno. Vamos a dar paso a una sección que tenemos que se llama La Calle Pregunta, Preguntas de la Calle, donde distintas personas nos muestran sus inquietudes, las cosas que quieren saber sobre este trastorno. ¿Qué comportamiento tiene una persona hiperactiva? ¿Cómo se podría tratar la hiperactividad? ¿Qué tratamiento tiene que seguir una persona que padece TDAH? ¿A qué edad se suele diagnosticar? ¿Qué es el TDAH en sí? ¿Es parecido a la hiperactividad? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vamos a empezar contigo, Mercedes. ¿Qué es el TDAH? Y si es frecuente, porque yo he dado ahí una estadística, pero no todo el mundo está de acuerdo con esas cifras. Cuéntanoslas tú, que sabes más. Bueno, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno cerebral de origen biológico, la mayoría de las veces de carácter hereditario, y que afecta a lo largo de la vida a las personas en tres áreas fundamentalmente. Una es que tienen incapacidad para modular su actividad, frecuentemente tienen hiperactividad. Otra es que tienen dificultades para inhibir pensamientos o acciones, entonces tienen un déficit de reflexividad que se traduce en impulsividad. Y la otra es que tienen un déficit de atención para pensar o para actuar. Esto tiene un nivel elevado e inadecuado para el nivel del desarrollo del niño, del adolescente, y tiene que ser mantenido a lo largo del tiempo. Y en cuanto a la prevalencia, pues en España actualmente se cifra en torno al 5 o 7%, ¿vale? Y a nivel mundial entre un 2 y un 12%. Esto tiene que ver con las diferentes metodologías de los estudios. Pero sí que España tiene un nivel similar a de los países occidentales y, por ejemplo, el de Estados Unidos, que tiene un 8%. Muy bien, pues nos ha quedado bastante claro que es un trastorno que no es funcional, sino que es un trastorno morfológico, que hay una base estructural y biológico. Vamos a ver, Beatriz, ¿los síntomas del TDAH se presentan igual en todos los niños o las niñas? Y luego otra cosa, esa pregunta y otra. ¿Quién se da cuenta primero de este problema? ¿Se dan cuenta los padres, los educadores, en el colegio? Cuéntanos. Bueno, con respecto a que sea un trastorno igual en todas las personas, ni mucho menos, ¿eh? El TDAH es un trastorno muy complejo y, por supuesto, es diferente en cada una de las personas. En todos tienen, como bien ha dicho Mercedes, la compañera, pues tienen eso, su impulsividad, su hiperactividad, su déficit de atención, pero luego los síntomas no son iguales. De hecho, si, por ejemplo, pusiéramos a dos niños de la misma edad, con los dos con diagnóstico de TDAH, podrían tener síntomas totalmente distintos el uno al otro, lo cual no está igual en todas las personas, totalmente distinto. ¿Y quién se da cuenta? ¿Los padres son en el colegio? ¿Quién llama la atención primero? ¿Quién puede sospechar? Lo puede sospechar claro, lo puede sospechar el padre, lo puede sospechar la familia o lo puede sospechar el propio colegio. Sí que es verdad que muchas veces nos llegan a la consulta a los pediatras ese papá o esa mamá que nos cuenta, pues mi niño es muy desobediente, salta por todos los sitios, no hace
hace las tareas, en el cole me han llamado la atención porque no guarda la fila, en fin, voy ya diciendo algunos de los síntomas que tienen, ¿no? Y entonces ellos a veces no lo saben y estos programas vienen muy bien para que ellos sepan, aprendan los padres si sospechan esos síntomas que tienen que ir a consultar al pediatra, porque muchas veces ellos no lo saben y claro, vienen, nos consultan y ya nosotros es donde empezamos a sospecharlo y a iniciar. Y ya iniciar el proceso que ahora veremos. Eso. Concha, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que le pasa a estos niños y qué fallo hay para que no puedan mantener una atención adecuada y continuamente estén inquietos, etcétera? Bueno, en estos momentos se ha avanzado mucho en qué procesos psicológicos son los que están alterados y desde luego hay coincidencia total en que son los procesos de autorregulación los que están funcionalmente muy afectados. Es cierto, como se ha dicho, que es un trastorno que parece que tiene un origen biológico, pero este trastorno, que antes se llamaba lesión cerebral mínima y disfunción cerebral mínima, como no se encuentra un factor causal específico, lo que sí que sabemos es que muchas dificultades o pequeñas variaciones en el funcionamiento del sistema nervioso puede afectar. De hecho, se le asocia con temas perinatales, con problemas perinatales, con intoxicaciones, en fin, con muchos factores que pueden afectar. Y lo que está claro es que todo eso, sea más estructural, más biológico, más por el tema del nacimiento, por problemas de nacimiento, por bilirrubina alta, que tenemos también, que hay antecedentes, por el factor que sea, esos niños y niñas tienen una dificultad especial para desarrollar con normalidad los procesos de autorregulación. Es decir, la conducta dirigida por reglas que son interiorizadas a lo largo del desarrollo y que fundamentalmente se hace entre los 2 y los 4 años, en estos niños está muy comprometido. Y toda esa autorregulación tiene que ver con el concepto básico que ahora mismo se trabaja, que son las funciones ejecutivas. Es decir, ellos son niños muy emotivos, muy afectivos, que necesitan mucho el contacto con las personas, pero no tienen la habilidad de otros menores para poder inhibir respuestas que son incompatibles con lo que quieren conseguir, con condicionarse cuando tienen, por ejemplo, experiencias de fracaso, incluso experiencias de dolor. Ellos se dan un golpe y los padres nos dicen siempre, pero si es que ha pasado al lado del horno, ha puesto la mano y a los 5 minutos la ha vuelto a poner. Es decir, no generan suficiente huella anésica en el recuerdo para que eso les ayude a inhibir la siguiente conducta. Claro, eso hace que siempre se les vea como niños inmaduros. Digo niños porque además suele ser más frecuente en niños, aunque luego podemos ver el tema de si las niñas es que no tienen hiperactividad, pero es cierto que en la primera infancia, o sea, hasta los 5 años, la frecuencia de niños con TDAH es mayor que de niñas, sobre todo por esa inquietud psicomotriz, y lo que se ve es que mientras que un niño o una niña de 2 a los 4 años hace un desarrollo espectacular en todos los procesos de autorregulación, de lenguaje interno, estos niños están todavía muy a merced de sus propias necesidades, de lo que necesitan en ese momento, y no trascienden. No, había notado aquí preguntarte lo de la autorregulación, pero no lo has repetido y lo he entendido perfectamente. Es un concepto básico ese, es que eso es y el comportamiento que sigue reglas es muy importante. Pencho, tú sabes bastante del TDAH, y ellos nos han explicado qué es, pero cuando a un padre o a una madre le dicen que su hijo tiene TDAH, ¿qué significa eso para el padre o para la madre? Bueno, depende. Cuando nos lo dijeron a nosotros, pues no significaba nada y nos pusimos a correr a ver qué era, ¿no? Hoy en día ya algo se sabe, ¿no? En el colegio les pueden decir y en el pediatra, la pediatra les puede ayudar a los padres y digamos que ya hay un mínimo contexto para entender qué es lo que sabemos los padres o qué es lo que nosotros decimos desde el movimiento asociativo a los padres, que más allá de los síntomas, más allá de hiperactividad, impulsividad, más allá de todo lo que hay que estudiar, de la autorregulación, de los procesos atencionales, todo esto que habéis hablado, que efectivamente pasa y yo he tenido que estudiarlo, más allá del TDAH es un factor de riesgo que debe tener como consecuencia una intervención de todos los implicados, que los implicados son los contextos cuando hablamos de niños, la escuela,
el sistema de salud, la familia tiene que profesionalizarse en la educación y aprender mucho del trastorno, precisamente porque es muy variable, nos van a decir, y luego hay que decirle siempre a los padres que esto es un trastorno, que es real, desgraciadamente hay que repetirlo, que es un trastorno biológico. Si quiero puntualizar por lo que tú has dicho, que es altamente hereditario, no siempre se hereda, pero siempre tiene una base biológica. Sí, sí, sí. Es decir, que si hay problemas en el embarazo, si la madre ha fumado, algún problema, pero nunca es por ver la televisión. Ver la televisión y tener TDAH puede ser más malo, pero la televisión en sí misma no lo provoca. Entonces, también que van a tener que un camino, que es una educación que es larga, es muy exigente en las sesiones que hacemos de padres, de grupos. La palabra que más se oye es cansancio, desesperanza, y además van a empezar a conocer algunas cuestiones como son déficit en los sistemas educativos, en el sistema de salud, y van a conocer una palabra o una situación que es muy importante, que es el estigma. Ser padres que van a ser tildados continuamente de malos educadores, cosas que van a afectar mucho y van a afectar, y en las consecuencias afectan a las familias. Sí, el TDAH tiene muchas consecuencias más allá de la persona que le toca padecerlo en sus funciones ejecutivas, que luego volvemos un poco a explicar, porque yo sí querría decir, primero, es un factor de riesgo muy grande, puede dar muchos problemas a lo largo de la vida, está constatado, muchos riesgos a lo largo de la vida, derivados de la falta de respuesta social y derivados del propio trastorno. Y en cuanto a esto que quería aclarar, lo de las funciones ejecutivas, es que es difícil que una persona entienda lo que supone no poder planificar, no saber organizarse, no saber regularse en el sentido de yo no puedo posponer la recompensa. Todo esto que hacemos son funciones que hacemos o que hacen las personas habitualmente, que una persona con TDAH las hace mal. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico, en la cual nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra TDAH. Muy buenas. Os voy a hablar del TDAH, que son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. La primera palabra, trastorno, viene del latín trans y tornare. Trans es una preposición que significa al otro lado, y tornare, girar. Es un giro, un cambio a otro lado. Déficit es un latinismo, es decir, un término que se utilizaba en latín y que tal cual se utilizaba en latín lo utilizamos en la actualidad. Es un verbo, es la tercera persona del singular del presente de un verbo. Déficit significa faltar. En tercera persona del singular del presente, pues falta. Falta, y la siguiente palabra es atención, que es lo que falta. Atención viene del latín ad, a o hacia, más tendere. Tender, estirar. Acción o efecto de extenderse hacia una dirección. Y la última palabra es hiperactividad, con el prefijo griego hiper, que significa por encima o sobre, más la palabra actividad, del latín actus, llevado a cabo. Es la cualidad de ser demasiado movido, demasiado activo. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de dónde viene la palabra. Mercedes, antes hemos dado unas cifras sobre frecuencia del TDAH. ¿Está aumentando esa frecuencia? Y sobre todo mucha gente en la calle se pregunta si no hay un sobrediagnóstico de niños que son a lo mejor un poco inquietos y se les diagnostica de este trastorno. Cuéntanos esto. Bueno, pues realmente no es una moda, o sea, no está aumentando como si fuera una moda. Está aumentando, pero porque, como bien apuntaba antes Fulgencio, porque ahora se conocen. Los padres lo conocen más, los educadores, los pediatras, los psiquiatras que normalmente... Entonces se diagnostica más porque es un trastorno que se conoce. Antes de los años 90, apenas se conocía, no había divulgación, no lo estudiábamos en las universidades. Entonces ahora, claro, lo que se sabe se diagnostica más, pero no porque esté aumentando la frecuencia. Y luego los diagnósticos son claros, los criterios son claros, y lo que dice él, que porque sea un niño que vea mucho la tele o porque juega mucho los videojuegos eso, o tenga mal comportamiento, eso no es un TDAH. Vale, muy bien. O sea, que no está supradiagnosticado. Todavía sino se considera que está infradiagnosticado. Se considera infradiagnosticado. Aunque uno de los
bulos que hay por ahí es de que está sobrediagnosticado, pero realmente no es así. Muy bien. Beatriz, tú como pediatra, ¿qué síntomas les puedes decir a los padres? Oye, si observáis esto, conviene que por lo menos lo vea un especialista, lo vea un pediatra y luego ya si es necesario lo derive. ¿Cuáles serían esos primeros síntomas que pueden aparecer? Bueno, pues los primeros síntomas son, te vienen contando siempre la parte de la hiperactividad, impulsividad, de que el niño es muy movido, de que salta por todos los sitios, que va detrás de si tienen una mascota, que se pelea mucho con los compañeros o con su propia familia, su hermano. Luego si es en el colegio, pues te dicen lo mismo, que ahí en el cole no guarda el sitio, no guarda la fila, se pone delante de los demás. Y luego con respecto a la falta de atención, pues que no se concentra, se distrae con todo, no es capaz de hacer las tareas, se le olvidan cosas, se le olvida el bolígrafo, se le olvida la libreta, no apunta los deberes en la agenda, llegan a casa y van a ver los deberes no están apuntados, pues un montón de así cositas que le van surgiendo. Entonces, claro, nosotros como pediatras siempre, cuando te cuentan todo eso, no puede ser solo eso en un ámbito, por eso cuento también cosas del colegio, es muy importante que sea en el ámbito de la familia, en el ámbito del colegio, en más sitios, no solo lo que te cuente, porque entonces partimos del niño ese del maleducado, ¿no? Que es lo que siempre dicen, un niño maleducado, no, pues este no es el caso. Ya, o sea, pero que se manifiestan claro, los síntomas, sí. Claro, como tiene el trastorno, no se manifiestan en un sitio sí y en otro no, o sea, no se manifiestan en la familia y sí en el colegio, ¿vale? Aparece, o sea, que aunque los padres sean muy autoritarios, incluso peor. Claro, incluso peor. Concha, ¿el TDAH desaparece con la edad o se mantiene, se atenúa? En fin, cuéntanos algo de la evolución. El TDAH es un estilo de comportamiento, entonces no desaparece con la edad. Lo que pasa es que sí que puede modificarse, cambiar algunas de sus manifestaciones. Por ejemplo, la hiperactividad, la inquietud psicomotriz tiende a disminuir hacia la adolescencia, pero no la impulsividad ni los déficits atencionales. Entonces, claro, depende de su manifestación, también depende mucho de cómo le ha ido la vida a ese niño o a esa niña, ¿no? Si ha tenido, por ejemplo, no lo hemos todavía expresado, pero es muy importante el contexto escolar, no solo por el ambiente en sí, que ya en sí mismo pone al niño en una situación donde tiene que acatar ciertas normas, ciertas reglas, sino por el aprendizaje de la lectura y de la escritura y del resto de materias. Entonces, claro, si un niño tiene una hiperactividad, digamos, no clínica, pero cuando empieza la lectura y la escritura empieza a tener también problemas añadidos de trastornos de aprendizaje, es que eso ya va creando una bola de nieve que hace que las manifestaciones, los trastornos que aparecen asociados sean mucho mayores y que la frustración de ese niño y de los padres sea mucho mayor, porque claro, son niños inteligentes. Entonces parece, por esa vitalidad que tienen de la propia impulsividad, son niños muy vitales, entonces lo que parece es que no quieren hacer las cosas, que no quieren atender, que no quieren esforzarse. Y es que realmente su capacidad para retardar la gratificación, para ver qué consecuencias va a tener sus acciones y para inhibir otras conductas, no disponen de esas habilidades. Sí, lo que estáis diciendo yo creo que es muy importante, sobre todo para en este momento a lo mejor un padre, una madre que a su hijo le acaban de diagnosticar de este trastorno y realmente no entienden nada y no entienden nada de nada y por qué le pasa y sobre todo que a lo mejor la actitud que toman, que luego veremos lo que hay que hacer, no es la más adecuada. Es de castigo, es de reñir, es de decir que eres malo y claro, es que todo eso es no solo es que no es bueno, es que es nefasto. Porque lo que va haciendo es que ese niño se va desarrollando con una autoestima negativa y con una sensación de que va a fracasar y de que lo que él hace no merece la pena. Entonces es muy importante comprender que aunque aparentemente parece que son muy felices, en realidad tienen un hándicap muy serio. Pencho, ¿por qué, cuándo y para qué se crearon las asociaciones de ayuda a los pacientes y a los familiares? Bueno, cuando las creamos es porque no había una respuesta dentro del sistema de salud y en el sistema educativo. Sencillamente no se conocía en las facultades de medicina. A lo más que se llegaba, me cuenta Mini, mi mujer, tu cuñada, y mi hija Olaya lo cuenta igual, estudiaban que había un trastorno hipercinético y 2 líneas. Y en las facultades de educación pues no se estudiaba. Y bueno, pues había que buscar una respuesta. Entonces los padres que habíamos tenido la suerte de haber dado con una
persona profesional que nos decía, pues tiene esto. También tuvimos realmente un apoyo muy grande de los profesionales, ¿no? Concha está aquí, estaba ahí en el principio, ¿no? Como el dinosaurio de Monterroso, ¿no? Y nos dijeron hay que hacerlo porque teníamos que demandar respuesta, teníamos que demandar formación en el sistema de salud porque no la había, formación en el sistema educativo porque los docentes no sabían qué era esto y necesitábamos también hacer reivindicaciones, ayudas y luego atender directamente a los niños porque no había profesionales en el sistema, desde luego en el público, pero tampoco en el privado, ¿no? Porque los profesionales no tenían la experiencia, es decir, fue una necesidad de dar una respuesta y luego también, bueno, pues dar una respuesta a los padres que tuvieran un primer sitio de entrada para poder dirigirlos, ¿no? Y empezar a trabajar con los... No, desde luego la labor que estáis haciendo, vamos, tú has estado en el Congreso de los Diputados en España, sí, está en Bruselas hablando también de todo esto y desde luego no se ha conseguido todo lo que hay que conseguir, pero con bastantes cosas sí que luego la iremos viendo. Sí, se han conseguido muchas cosas y quedan muchas por conseguir, pero quiero insistir como padre de un afectado y como afectado personalmente en una cuestión de que es nefasto efectivamente hacer estas cosas, pero sobre todo es tremendamente injusto hacia los niños. Es decir, se les hace sufrir de una manera y muy injustamente. Ellos tienen ese trastorno que no se ve y cuando nos venimos a dar cuenta todo el mundo, y son personas extraordinariamente sensibles porque están machacados continuamente, porque repetimos el esquema educativo. A nosotros nos educaron señalándonos lo que hacíamos mal para que lo corrigiéramos y a ellos hay que señalarles lo que hacen bien para a partir de ahí construir, ¿no? Vamos a ver, Mercedes, aquí el problema es del diagnóstico. Por ejemplo, los endocrinos lo tenemos muy fácil. Nosotros hacemos un análisis de sangre, le sale a una persona 210 de azúcar, sabemos y tiene síntomas, sabemos que es diabético. Pero aquí, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué criterios seguís? Porque esto es una cosa que me imagino que los padres lo preguntarán mucho. ¿Por qué sabe usted que mi hijo tiene un TDAH y no es otra cosa? Bueno, pues el diagnóstico, como en casi todo en psiquiatría, es clínico. Hay que hacer una buena entrevista clínica, detallada, rigurosa, con paciencia, preguntando a los padres de todo, desde el desarrollo, el embarazo, porque hay tóxicos en el embarazo, el alcohol, el tabaco, un virus de la madre, todo eso multiplica por 3 el riesgo de padecerlo. Y luego el desarrollo psicomotor, los problemas escolares, familiares, de sociabilidad, explorarlo todo. Los padres tienen que ser sinceros y los profesionales tenemos que integrar toda esa información. Luego tenemos que hacer una exploración al niño y recoger también todo lo del ámbito educativo, o sea, ponernos en contacto con los profesores. Tenemos unas escalas para eso, que la escala de Kohn es muy famosa, pero las escalas son orientativas, no son diagnósticas. O sea, también podemos pasar escalas para ansiedad, para depresión, para trastorno oposicionista, pero todo eso nos vale para ver la intensidad del trastorno o ver la respuesta a los tratamientos, pero el diagnóstico siempre es clínico, con una entrevista detallada y rigurosa. Hay que hacer un estudio mínimo de cociente intelectual al niño, que normalmente tiene una inteligencia normal, y luego los criterios que seguimos normalmente son los del DSM-5, que es el catálogo de los trastornos mentales, o lo de la CIE-10. Los de la CIE-10 son un poco más restrictivos y los del DSM-5 pues que recogen síntomas de inatención, de hiperactividad e impulsividad. Tienen que estar al menos antes de los 12 años, mantenidos por lo menos 6 meses, en 2 ambientes y tienen que tener repercusión. O sea que cuando realmente dais el diagnóstico es porque tenéis unos criterios clínicos, pero perfectamente demostrados que ese niño tiene ese problema. Exactamente. No tenemos ninguna analítica ni ninguna test, prueba, ni hay que hacer una resonancia, ni de entrada. En principio no, luego ya como a cualquier otra persona. Salvo que sospechemos que puede haber otra cosa. Sí. Beatriz, imagínate que tú en la consulta has visto un niño que crees que tiene este trastorno. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué haces? Se lo comunica a los padres, pero ¿qué más medidas se toman?
Bueno, pues primero, como decía antes, les preguntan, ¿no? Cuando tú ya sospechas eso, lo primero que haces es iniciar el protocolo. Hay un protocolo de coordinación de actuaciones, tanto educativas y sanitarias, para el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad. Este protocolo es un protocolo que se ha hecho, como bien lo he dicho, ¿no? Con educación y sanidad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, el pediatra, es hacerle un pequeño informe a la madre y que se lo lleve al colegio. Le decimos, llévalo al tutor, bueno, siempre que la madre esté acorde de que lo hagamos así, ¿no? Hablamos con ella y ella, por supuesto, los padres, la madre o el padre están deseando que le expliques qué le pasa a su hijo, ¿no? Entonces les damos un pequeño informe en el que decimos que su hijo, pues sospechamos que podría tener, porque nosotros no podemos hacer solo el diagnóstico, necesitamos, ya lo hemos dicho, el colegio, necesitamos más cosas para el diagnóstico, pasamos el papel y ellos lo que hacen, el tutor lo pasa al equipo de orientación educativa psicopedagógica, que es el que valora al niño. Este equipo lo que hace es valorar al niño dentro del aula. Luego también le hace una entrevista a la familia. Pasa las escalas, como bien decía Mercedes, le pasa un tipo de escala a los padres y a los profesores para relacionarnos con el niño. Y si todo eso sigue adelante porque parece que está cumpliendo criterios, pues entonces pasamos al siguiente nivel, que es ver el coeficiente intelectual del niño, ver qué nivel de aprendizaje tiene, su estilo y también qué necesitaría de competencia curricular. Cuando todo eso lo elabora el equipo de orientación, lo que nos hace es un informe. Hace un informe que va a ser derivado al pediatra de nuevo, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver eso para seguir el circuito. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer ese informe siempre le pide a los padres, les dice la autorización, porque claro, esto va a pasar de una consejería a otra, va a pasar a la consejería de educación, a la de salud, y entonces siempre le dice, vamos a pasar su informe y los datos del niño, aunque a veces lo lleva el padre en la mano, pero entonces los padres autorizan entrar en este protocolo y seguir el circuito. Y ya una vez que pasa, pues ya ellos luego nos lo traen al pediatra y bueno, ya iré contando. No, pero lo que veo es que realmente sí que hay un protocolo muy bien definido y por lo que lo has contado está muy bien estructurado. Sí, creo yo me lo he traído porque lo tenemos aquí, no sé si... Sí, luego lo podemos comentar, pero que esto yo creo que dentro de que a nadie le apetece tener un hijo con este trastorno, por lo menos sí que hay una persona implicada en todos los ámbitos y que hay un circuito perfectamente establecido. Creo que un poco de tranquilidad sí le puede dar a los padres, ¿no? Sí, de hecho les da. En nuestra historia clínica electrónica, de hecho, tenemos nuestras pantallas, como nosotros saben los padres que cuando llegan siempre estamos en el ordenador escribiendo, ¿no? Porque ya no tenemos papeles, ya escribimos todo en el ordenador. Y tenemos ahí nuestro protocolo, o sea, rellenamos todas las cosas del protocolo y queda todo registrado. Muy bien. Si me permites... Sí, claro. Una puntualización que también para esto servimos las asociaciones y nacimos para esto. El protocolo surge a raíz de una demanda del mundo asociativo y hemos estado trabajando ahí, dejando a los profesionales, pero siempre impulsando y apoyando en lo que pudiéramos. Y en la región de Murcia es el primer protocolo de España, ha servido de modelo y nos dice la gente, puesto a tener un hijo con TDAH, que nazca en Murcia, ¿no? Incluso hay gente que ha traído a los niños a escolarizarlos a Murcia, porque luego, si queréis, hablamos un poco de la legislación educativa, que es también bastante más desarrollada que en otras comunidades. Muy bien. Concha, y desde el punto de vista psicológico, ¿ha habido cambios importantes para el diagnóstico? Bueno, desde el punto de vista psicopatológico, ha comentado Mercedes de los anteriores criterios, que antes estaban, por ejemplo, que los síntomas tenían que aparecer antes de los 7 años, algunos de los síntomas, para poder hacer el diagnóstico, precisamente porque se ha visto en estudios longitudinales que no es un trastorno que desaparece, sino que va modificándose en las manifestaciones, pero que básicamente es estable. Entonces ahora es a los 12 años. Y luego que antes estaba, y era un tema importante, conjuntamente en una categoría que era de trastornos del comportamiento perturbador, porque tiene una alta comorbilidad con trastornos de conducta. Sin embargo, se ha visto que en realidad es más con el oposicionismo desafiante, es decir, con la rabieta, con decir que no, que con el trastorno disocial, que es un trastorno, digamos, donde la interiorización de las normas y el respeto a los derechos de los demás está muy alterado, y eso sí que se ha visto que en los hiperactivos no ese es el problema. Es el problema de la incapacidad de no controlar las conductas, de no reflexionar, no tanto de querer hacer daño. Le puede hacer daño a un niño porque va corriendo, pero no es tanto la intencionalidad como... Entonces, esa ruptura con los trastornos de conducta, con los llamados trastornos de conducta, y la introducción en las patologías del neurodesarrollo
ha sido un cambio importante. Ahora, lo que son los criterios en sí, excepto lo de la edad, prácticamente no han cambiado. Entonces, y sí que me gustaría solo apostillar, porque como el protocolo que se estuvo construyendo y en el cual formé parte, muchas de las pruebas que se están pasando, que son adecuadas, no para el diagnóstico clínico, que se hace siempre con criterios clínicos, pero sí que es adecuado, y en muchas unidades de psicología clínica lo hacemos, es además de ver si están los síntomas clínicos, si existe en realidad esa inhabilidad para tener una conducta dirigida a una meta planificada. Es decir, a través de determinados ejercicios, por ejemplo la Torre de Londres o de Hanoi, a través de juegos donde le das una imagen que tiene que formar con unos determinados elementos y les das unas reglas, por ejemplo, que no tenga más de una bola en la mano y le pides que forme una composición. Entonces ves si es capaz o no de hacerlo, porque a veces también es cierto que los niños y niñas manifiestan a través del movimiento y de los problemas atencionales muchos problemas que ellos pueden tener. Aparte. Pero cuando se ponen a hacer una tarea pueden ser capaces de hacerlo. Incluso en las mejores condiciones, estando motivados porque quieren hacer lo que tú les vas pidiendo, te das cuenta que olvidan algunas de las normas muy básicas que les has dado, que no están siguiendo un plan de acción, que se han entretenido con el color, con algún aspecto del estímulo. Es decir, eso es muy importante, el también hacer algún tipo, que en los protocolos escolares están, en los equipos de orientación, a través también de test de pruebas ejecutivas y también de atención, para ver hasta qué punto... ¿Hasta dónde llega? Pues claro, ¿hasta qué punto un niño de 5 años puede mantener la atención? Pues tienes que compararlos con los de su grupo y con los de su edad, porque a veces no está muy claro y pueden estar influyendo otras muchas variables. Es decir, en todos los protocolos internacionales de atención a menores con hiperactividad, se recomienda no solo que se analice si existe o no el TDAH, sino también qué tipo de problemas tiene ese niño, si hay comorbilidades, cómo está el ambiente familiar, cómo está ubicado en el colegio. Sí, porque decir, todo eso va a influir mucho claro, en porque la esto evolución. No es lo tiene o no lo tiene. Vale, perfecto. Yo, si puedo añadir una cosa, que estamos hablando solo del TDAH, pero es uno de los trastornos que tienen más comorbilidad en la infancia. Sí, ahora vamos a llegar a eso. Pencho, quería preguntarte, ya he visto por lo que habéis comentado que participáis de manera activa en iniciar el protocolo que has dicho que Murcia es de las zonas donde fue pionera, pero ¿qué otras cosas hacéis las asociaciones? Bueno, las asociaciones estamos haciendo intervención con niños y con adultos, con chicos, chicas y menores en intervención, lo que se hace habitualmente en la intervención cognitivo-conductual, la intervención psicológica. No hacemos intervención médica, eso la cuestión farmacológica está fuera. No hay asociaciones que tengan médicos, ¿no? Que eso se hace en el sistema, lo hacen los facultativos. Hacemos, por supuesto, formación, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado haciendo formación incluso fuera del ámbito de los padres. Nos hemos dedicado a hacer formación incluso al personal sanitario y haciendo jornadas y esto en el ámbito educativo. Eso hemos organizado también trabajando con la administración, hemos hecho formación, entonces también Murcia es pionera, hemos hecho formación a inspectores de educativos para que conozcan, porque muchas veces los problemas surgen de que los docentes no saben qué hacer, porque muchas veces el trabajar con un escolar con TDAH requiere adaptaciones que en un principio pues no se sabe si van a entrar o no van a entrar, ¿no? Todo esto se ha ido solucionando. Luego también hacemos, por supuesto, formación hacia las familias, escuelas de padres, y luego trabajamos con las administraciones, trabajamos colaborando con las administraciones, intentando pues construir, nosotros llamamos un marco institucional de atención al TDAH, y ahí sí que, partiendo del protocolo,
por ejemplo, en lo que decía, ¿no? Esto hay que saberlo, a veces el diagnóstico de TDAH puede llevar tiempo y puede haber dudas de si es TDAH o es otro trastorno o hay un problema que es distinto y está dando problemas de atención o de hiperactividad. Lo que sí tenemos es la posibilidad, y ya se ha reconocido así en el Decreto de Atención a la Diversidad de aquí de Murcia y en la normativa de desarrollo, es atender al riesgo. Es decir, si hay problemas de atención, en la escuela ya se puede empezar a trabajar los problemas de atención, mientras que se va estableciendo el diagnóstico, pero ya si tienes un niño muy movido y le puedes hacer que pueda salir de clase y que eso le pueda ayudar a mantener la atención, pues corre por el borrador o esto, pues se lo puedes decir. Si ves que un niño tiene más dificultades para escribir y puede funcionar oralmente, pues también lo puedes hacer, que le puedas partir la materia. No tienes que esperar a que esté el diagnóstico, esto creo que es muy importante. Y luego hemos introducido, lo vivimos todo como cosa nuestra, ¿no? Porque hemos trabajado codo a codo y en ese sentido hemos encontrado siempre una respuesta dentro de la administración, más difusa en los colegios, porque tarda mucho en pervivir. Entonces, en los currículos de primaria, de secundaria y de secundaria obligatoria y de bachillerato y de formación profesional se contempla el TDAH en nuestra comunidad y se contemplan estrategias de intervención y estrategias de evaluación que son diferentes al alumnado digamos, que no tiene este trastorno, que van al margen de las, digamos, las adaptaciones que se hacen en materia de discapacidad. Esto es importante que lo sepan los padres, porque muchas veces nos encontramos que ni siquiera lo saben los docentes. Los decretos de currículum son decretos que tienen 500 páginas y muchas veces pues no se llega a que en TDAH... Que a veces a algunos niños se le hacen exámenes especiales y claro, todo eso, te está refiriendo a todo eso. No, pero además es que a la hora del currículum ya está establecido qué es y cómo se le debe de exigir y en dónde se puede ser más flexible hasta en bachiller y luego ya en la prueba de acceso a la universidad está también adaptado y luego dentro de la universidad, ya cuando se llega a la universidad, la verdad es que el estudiante con TDAH pues está muy cómodo porque todo lo que ha venido demandándose pues lo tiene, porque puede hacer los exámenes, tiene tutores y todo esto. Y lo difícil es llegar. Vamos a ver, Mercedes, a veces debe ser difícil, tanto para la psicóloga, para la psiquiatra, para la pediatra, cuando le decía a un padre o a una madre que tiene un hijo con un TDAH, y seguro que preguntan, bueno, ¿y qué pruebas le vamos a hacer? ¿Por qué no hacemos un estudio genético? ¿Por qué no hacemos unos análisis que nos confirmen? ¿Cómo lidiáis con eso para que los padres se queden tranquilos? Pues yo creo que informándoles, o sea, no hay otro secreto. No se necesita ninguna prueba ni ninguna analítica especial. O sea, si sospechamos a lo mejor una anemia, pues hay que pedir una analítica o una prueba de tiroides en caso de un hipertiroidismo. A lo mejor un niño que podemos sospechar que tiene un déficit de atención sin hiperactividad y podemos pensar que puede tener crisis de ausencia, pues tenemos que pedirle un electroencefalograma o alguna resonancia si pensamos que puede tener algo orgánico, pero en general no es necesario. Pruebas genéticas, a ver, en general tampoco, salvo hay algunas enfermedades como por ejemplo el síndrome de X frágil, que sí se diagnostica genéticamente y que uno de los síntomas que tienen es la hiperactividad. Entonces, si sospechamos también por el fenotipo del niño, pues lo tenemos que pedir. Por el aspecto. Sí, pero de entrada no, y hay que explicarle a los padres cuál es el motivo de no pedirlo y tranquilizarles y explicarles que si en algún momento necesitamos pedir alguna prueba, pues se la pediremos, pero que de entrada no es necesario. Muy bien. Beatriz, vamos a imaginarnos un niño que tiene una sospecha de TDAH, que ya se ha valorado por el equipo psicopedagogo del colegio. Y entonces, ¿cuál es la misión de los padres? Ahí los padres se les ha dicho y cómo actúan, cómo deberían de actuar. Bueno, pues los padres allí le dan el informe, un informe que dice pues eso, todas las escalas que le han pasado al niño, cómo lo han observado, y lo que tiene que hacer es coger el informe e ir a su pediatra. Ese es el siguiente paso. Estamos otra vez de nuevo siguiendo el protocolo. Lo ves tú ya. Sí. Entonces llega a la consulta del pediatra, pone el informe, aunque estamos intentando ahora que todo eso ya sea online y llegue directamente sin tener que ir a ellos con el papel, pero bueno, a día de hoy todavía estamos muy avanzados, pero llevan el papel, llevan su informe y entonces el pediatra lo que hace
hacer, pues, explorar al niño, leer el informe, por supuesto, y luego explorar, realizar una anamnesia a los padres, volver a preguntar, como bien dice Mercedes, si en alguna de las características tras la exploración considera que necesita alguna prueba, que normalmente no se hace ninguna, pero si la necesitara. Y entonces ya llega el momento en que tú, con todo lo que tú has hecho, más lo que te han dicho, pues sospechas que seguimos pensando que es un TDAH. Y entonces, pues lo derivamos a salud mental. Entonces ya le decimos a los padres que ahora el siguiente paso, siguiendo el protocolo, como digo, pero bueno, sí, el siguiente paso se le explica a los padres que ahora tenemos que derivarlo a salud mental infantil, infanto-juvenil, para que ellos sigan explicándole todas las cosas. Por supuesto, le damos el apoyo, le explicamos todo lo que podemos como pediatras a ellos para que se queden, pues eso, tranquilos, y que esto lleva su proceso y que tienen que ir ahora a que sigan. Y entonces, Concha, llegan a salud mental, donde vosotros también tenéis un protocolo unificado, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí llegamos a un punto. A ver, ya han llegado a salud mental. Sí, bueno, el protocolo, no hay un protocolo de referencia en salud mental. Hay un protocolo general para cualquier niño o niña que tenga un trastorno mental. Vale. Y en el centro de salud mental generalmente lo atiende preferentemente psiquiatría, porque el tratamiento de elección, que en esto va por ahí, se hace tratamiento psicológico, pero digamos en función de las características que se ven en el menor, se va haciendo una intervención, pero no hay un protocolo. Por ejemplo, en educación hay un protocolo con unas pruebas, con lo que hay que hacer, con qué tipo de apoyo hay que dar, qué marcadores hay que tener en clase. En salud mental, en psicología clínica, ese protocolo todavía no está universalizado. Pero sería bueno que existiera universalizado, buenísimo, ¿no? Porque claro, fíjate, ha dicho Fulgencio que las asociaciones están haciendo los tratamientos psicológicos, que se han demostrado que son eficaces. Entonces, eso está muy bien, porque no hay que trabajar solo con el niño, hay que trabajar también con los padres, hay que trabajar con los profesores, es decir, que se requieren recursos. Las asociaciones hacen un papel estupendo, pero salud mental no solo en este trastorno. Los recursos son los que son. Ya. Y pero como que sería muy importante que hubiera, bueno, pues entonces, imprescindible. Bueno, ya que se le han echado flores a la administración por todo lo bien que está haciendo eso, pues le falta este punto que también le pedimos que sería lo que, ¿no? De alguna manera... Yo creo que efectivamente, que ahora que ya nos estamos de nuevo reuniendo para actualizar el protocolo, porque estamos hablando de un protocolo que hace años que se hizo y que tenemos que ponerlo actualizado, y desde luego, sin duda, tenemos que ampliarlo con salud mental. Como un programa próximo va a venir el director general de Salud Pública, yo le volveré a preguntar por este tema. Efectivamente, el protocolo anterior, el equipo interinstitucional que formamos parte de este protocolo y de otro, de los dos únicos que hay, se hizo todo ese protocolo y propusimos empezar con el protocolo también de psicología clínica. Pero claro, ya es que eso desbordaba un poco las posibilidades del momento, pero bueno, digamos que sería importantísimo. Os pido que, porque ya llevamos bastante tiempo hablando y tengo muchas preguntas y no quiero que se me queden nada más que unas poquitas nada más, ¿vale? Entonces, Pencho, para que la gente de la calle lo sepa, los principales, como un poco telegráfico, los principales avances que se han conseguido en los últimos años con respecto al TDAH. Avances en el acercamiento. En el acercamiento a las bueno, avances es que en principio ya se sabe lo que es el TDAH, ya solamente quedan por ahí gurús con intereses personales de vender libros, aunque sean catedráticos de universidad, alguno de Oviedo, etcétera, que siguen manejando la idea de que esto es un invento, es decir, pura falsedad, ¿no? Es decir, que además es materia normativa en nuestro país. Nos regimos por un decreto que valora las discapacidades, que hace referencia al DSM-5, bueno, hace referencia a más antiguo porque no se ha modificado el decreto y son normas legales, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos avanzado. Digamos que el marco institucional desde el ámbito educativo va evolucionando mejor. El marco institucional. La realidad, desgraciadamente, no. La realidad es que en los centros educativos hay muy pocos medios y sigue habiendo un déficit de formación importante y sobre todo creo yo que también no quiero que se me entienda mal, quizá una
un cambio de actitud en el profesorado, también de autoestima del profesorado, de saber que pueden suponer el cambio en la vida de una persona, ¿no? de ser esa persona que luego la recuerda toda su vida porque fue aquel profesor que creyó en mí, que muchas veces es lo único que le hace falta a muchos afectados, a muchas personas con TDAH. En el ámbito de salud, yo creo que también están las cosas claras. Lo que pasa es que es lo que decía, es decir, en el ámbito clínico, la atención primaria, cuando hablamos de niños, porque en adultos la situación es totalmente distinta, hay una buena respuesta desde pediatría y desde salud mental infanto-juvenil hasta el punto del diagnóstico y el fármaco. Desde el punto de vista de la intervención clínica, como decías tú, con este como con otros trastornos, el TDAH requiere sobre todo al principio una intervención muy consistente con los padres, muy intensiva, y de ahí va a depender todo. Y una de las cosas que hay que hacer es educar mucho a los padres, a las madres, enseñarles también a defender a su hijo cuando haya que defenderlo, enseñarles a poner límites, enseñarles a hablar en el colegio, enseñarles a conocer a su hijo o a su hija, y en eso sencillamente no hay medios. Las asociaciones hemos tenido que salir ahí. Hay asociaciones de todo tipo en nuestro país, lo has comentado, en la federación cuando empezamos en 2002 éramos 10 asociaciones, ahora se está por encima de los 80. Las únicas asociaciones que están haciendo una intervención tan masiva somos las asociaciones de Murcia. Estamos trabajando haciendo del orden de 1.500 intervenciones, es decir, son muchos niños y además es el único recurso que hay. Ahí tenemos un problema que es grave, y es que el Ministerio daba unas becas, estaban incluidos, cuando había una directora general de cooperación educativa se incluyó el TDAH en las becas de atención a la diversidad, Rosa Peñalver, que luego fue presidenta de la Asamblea. En los últimos años se fue restringiendo y ahora directamente se exige el certificado de discapacidad. Son becas para familias con ingresos menores a 25.000 euros la unidad familiar, pensar de lo que hablamos, y con ese dinero, 900 euros, pagaban la intervención en las asociaciones. Si vas al mundo privado es inasequible para cualquier familia, no de 25.000 euros ni de 50.000, está tasado, ¿no? El llevar a la edad adulta a un hijo con TDAH, un hijo con TDAH cuesta mucho dinero, ¿no? Porque requiere mucho esfuerzo por parte de la familia, en profesores de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, el déficit más grande lo tenemos, creo yo, ahora mismo en el ámbito de la salud mental, porque sí que se necesita un trabajo continuo, se necesita no quedarse en el diagnóstico, tenemos que saber cuáles son las capacidades, hay que colaborar mucho con el colegio, con los padres, para ver por dónde se bascula en cada niño la educación, estar muy atento a las comorbilidades, que son esos trastornos que aparecen, que, por eso hablaba yo de un factor de riesgo, que son muy importantes, estamos viendo ahora, ¿no? Esto de las casas de juego, Internet en el mundo del TDAH, como hay un riesgo aumentado de adicción, se ha hecho mucha prevención en drogas, en alcohol, pero en esto no se está haciendo y son personas muy vulnerables. Y luego el gran drama es qué pasa cuando dejas a la pediatra y te encuentras con un médico de familia, una médica de familia que sencillamente se permite el lujo, y perdonad que os diga, yo no creo en el TDAH contra toda la evidencia. Y hay será algún médico o médica en concreto, alguno, decir, porque no se ha hecho, porque como no hay ningún médico de atención pero primaria aquí que sí digo haberlo. como padre, porque es algo que es un salto, e incluso en la edad adulta se llega, no digo a ningún psiquiatra ni a ninguna psiquiatra, no hablo en concreto de nadie, pero sí que de pronto te encuentras y te dice el facultativo de adultos con el niño de 17 años que el padre no entra, la madre no entra a la consulta porque es adulto, y de lo que pasa en la consulta yo no cuento, y se ofrece. Y en el manejo del TDAH, la transición, yo he estado, hablaba de reuniones, yo he estado en un grupo de trabajo en la Unión Europea con la Federación Europea de Salud Mental hablando de la transición, y se llega a hablar de hasta los 30 años y de que hace falta una persona de referencia. Y aquí estamos y te encuentras con que mi experiencia personal nunca ha sido así, todo lo contrario, siempre he tenido en ese sentido la suerte, pero con carácter general eso es un problema muy grande. Y luego tenemos otro problema
es algo que va al margen de los afectados y es el tema del tratamiento farmacológico sí, ahora vamos a hablar en adultos. Sí. Perdonad, bueno, lo de la transición de niño a adulto siempre es un problema, ¿no? Por ejemplo, en endocrino hasta ahora no se hacía, pero ahora ya se hace, es una cosa nueva del nuevo jefe de servicio, de hacer una sesiones conjuntas cuando un niño tiene diabetes y pasa de niño del pediatra de niño al pediatra de adultos, cuando tiene otro problema endocrino infantil, cuando se va al de adultos. O sea que ahí queda un camino por hacer. Pero claro que esto es un tema 1000 veces más complejo. No, pero te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo que tú lo vas a entender muy bien, y es el tema de la transversalidad, sabes que yo soy muy transversal. Sí. Bien, el niño con TDAH y diabetes. Ya. Esa transición de la diabetes de niño a adulto con diabetes, si está el TDAH por en medio, es muchísimo más compleja. Y sería necesario, y es la figura que se va pensando, y supongo que en otros trastornos del ámbito de la salud mental es necesaria, pero en el TDAH, por esa inmadurez y por esa necesidad de supervisión constante, o bien la familia, o bien una figura que se pudiera crear. Yo soy un firme convencido del papel de la enfermería en salud mental, y de hecho la estrategia de salud mental habla de estas cosas. Que perdonar, pero es que quiero tratar los medicamentos. Muy bien. Porque es que si no... Ya sabes que hablamos mucho. Ya. Vamos a ver, Mercedes, ¿qué medicaciones han demostrado la eficacia? ¿En qué son eficaces los fármacos y cuánto mejoran? Vale. Bueno, las medicaciones que han demostrado eficacia hay de dos tipos. Y además es muy sencillo porque tenemos los estimulantes, que tenemos el metilfenidato y sus derivados en sus diferentes presentaciones, en tiempo de duración fundamentalmente, y una molécula nueva, la lisdextroanfetamina, que es un derivado de una anfetamina unido a una proteína lisina como un profármaco. Esos son los estimulantes por un lado, los que están aprobados en España. Y luego, los no estimulantes, tenemos la tomosetina, que inhibe fundamentalmente la recaptación de noradrenalina, que inicialmente iba a ser un antidepresivo, pero no funcionó como antidepresivo y se vio que mejoraba mucho la atención. Y también se ha incorporado recientemente una guanfacina de liberación retardada. Los otros fármacos que se han podido usar, como antidepresivos tricíclicos, el bupropión, clonidina, no son ni de segunda elección. Estos son de primera elección todos. Y eso lo que hacen es que modulan los neurotransmisores del cerebro, por decirlo, o sea, las sustancias químicas que comunican unas neuronas con otras es lo que las modula. Regulan sobre todo el déficit de dopamina y noradrenalina, que es lo que ocurre en el cerebro de estos niños. Vale, eso es un concepto importante. Les faltan la dopamina y la noradrenalina y estas sustancias los regulan. Exactamente. Vale. ¿Cuánto mejoran? ¿Cuánto mejoran? Pues con normalmente el metilfenidato tiene una respuesta, el metilfenidato que es el más usado, y derivados, una respuesta de un 65-75%. Una respuesta alta. Alta. Son fármacos seguros, son eficaces y son bien tolerados a pesar de la mala prensa que tienen. Vale, es que todo esto es importante porque los padres a veces me imagino que les costará trabajo, si no lo tienen muy claro, darle la medicación a los niños. Sí, eso también ha cambiado. Antes venían a la consulta que les costaba mucho trabajo y ahora ya te vienen a la consulta casi diciéndote, mi hijo tiene un TDAH y por favor póngale medicación, que me lo han pedido en el colegio o que en casa. O sea, ahora eso ya también a los padres ha cambiado por el tema de la divulgación y la psicoeducación que ha habido. ¿Y en qué aspectos mejoran más? ¿En la atención, en la hiperactividad o en qué suelen mejorar? Pues mejoran el rendimiento cognitivo, fundamentalmente, con lo cual mejoran la capacidad de aprendizaje, mejoran también la autoestima, o sea que es algo que parece que no es un síntoma principal del TDAH, pero mejoran la autoestima y la capacidad de atención, de poder prestar atención en clase, de que luego tarden menos tiempo en estudiar, en hacer los deberes, y en lo que hemos hablado de las capacidades ejecutivas, la organización, la planificación, todo eso mejora bastante. Vamos a ver, Pencho, ¿qué demanda ahora aprovecha rápido y haz todas las demandas que quieres para la administración en los distintos niveles y en los distintos sectores que para conseguir una mejor atención a los niños con TDAH? Sí, bueno, lo primero es no hablar de niños, hablar de personas, porque tenemos un problema
se pensaba, yo no sé quién podía pensar, que uno cumplía 18 años y el TDAH desaparecía. Obviamente eso no pasa, ¿no? Pero en cambio sí tenemos un problema que tenemos. De todas las medicaciones que ha dicho Mercedes, solo tiene indicación en adultos, creo que la atomoxetina. Y bueno, el metilfenidato también. Bueno, pero indicación de adultos que se usa en adultos, sí, pero que tiene la indicación... En ficha técnica solo la atomoxetina. Solo la atomoxetina, y eso está generando problemas en el acceso a la medicación por parte de adultos, fundamentalmente los que han tenido un diagnóstico en la edad adulta. Es decir, hay varias formas de que aparezca el diagnóstico de TDAH en un adulto que no ha sido diagnosticado en la infancia, y es los familiares del niño o de la niña que tiene TDAH, que empieza a darse cuenta, y bueno, esto ya en las entrevistas ya si se ve algún... Y puede ser que los padres, o el padre o la madre o un tío, pues también está, y entonces se realiza la evaluación y los criterios diagnósticos son iguales y el tratamiento es básicamente igual. Y sin embargo, no está indicado. Solo está permitido en teoría si el diagnóstico está antes de los 18 años. Entonces eso es un vacío grande. Luego hay otros que no tienen indicación. La lisdextroanfetamina, que es muy eficaz en algunos adultos, porque realmente se ha demostrado que es muy eficaz, sobre todo en aquellos que no funcionan muy bien con metilfenidato, y en cambio ni siquiera con informe médico. Ahora creo además que se ha retirado de la prescripción pública. Y luego encima, otra cosa, ese medicamento y la guanfacina son con visado. O sea, estamos poniendo todavía más trabas y realmente, por ejemplo, tiene que ser, se puede indicar si era un adolescente o un niño previamente tratado con ese fármaco y que quiere continuar en el adulto, entonces te lo aceptan, pero es bastante complicado, es una medicación cara. Vamos a ver si todo esto se mejora, claro. Son reivindicaciones. Concha, aparte del tratamiento farmacológico, ¿es suficiente el tratamiento farmacológico o todos los niños y adultos necesitan también un apoyo psicológico? Yo creo que los niños, aunque estén tomando tratamiento farmacológico, que no todos lo toman por distintos problemas o de salud o familiares, pero incluso los que toman los fármacos y tienen buena respuesta, no están durante todo el tiempo, toda su vida tomando los fármacos, tienen que tener periodos de descanso, el efecto es durante unas horas y después disminuye, con lo cual el entrenamiento a las familias y a los propios menores es fundamental. Es decir, son dos tratamientos que deberían estar aplicándose simultáneamente, porque uno refuerza al otro. Es decir, es cierto lo que ha dicho de que indirectamente, cuando los niños y las niñas toman psicoestimulantes, como ven que pueden ejecutar mejor todas sus tareas y que están más tranquilos y que tienen menos problemas, tienen mejor autoestima, desarrollan mejor autoestima. Y además consideran, que es un dato importante de la investigación, que es por una habilidad interna suya. Es decir, no atribuyen tanto al fármaco, sino que se sienten más eficaces. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en todos los periodos donde no toman y en las horas donde disminuye el efecto del fármaco, el problema sigue estando. Entonces los padres imprescindiblemente tienen que comprender el trastorno, pero tienen que saber también qué pautas, qué estilo educativo es el que va bien para que su hijo o su hija funcione lo mejor posible. Y también hay que entrenar a los niños y a las niñas para que vayan desarrollando también mediante entrenamiento sus mejores habilidades de autorregulación hasta donde puedan llegar. Por lo tanto, no es tenemos este tratamiento y ya, tenemos que trabajar en los colegios. Si me permites una cosa para los padres, para todo, es decir, el TDAH no solo es el problema, está ahí. Y hay que trabajar para cuando mejor se trabaja es cuando no está dando problemas. Es decir, muchas veces en el colegio te dicen, no, si es que va, pero los padres tienen que decir, no, es que va porque no tiene vacaciones, porque estudia todos los días hasta las 10 de la noche. Va sobrepasado. No, hay que trabajar y cuando está bien y cuando eso hay que prevenir, porque hay muchos riesgos, hay que trabajar más intensamente en la prevención de adicciones, hay que trabajar más intensamente en las habilidades sociales, porque insisto, el TDAH no es un problema escolar, como muchas veces se ve, es un problema a lo largo de la vida y generar hábitos saludables,
trabajar las funciones ejecutivas lleva muchísimo tiempo en Y una eso, persona que las tiene alteradas. Cuanto antes se ponga en marcha con los padres y en el entorno escolar, mejor. Me dicen que ya hemos liquidado el tiempo. De todas maneras, 1 minuto para cada una de vosotros y vosotras para terminar. Minuto de oro. Beatriz. ¿Empiezo yo? Vale. Bueno, pues yo Muy le breve, diría, por favor. muy breve, diría a los padres y a las madres que si sus hijos tienen alguna de las cosas, de los síntomas que hemos ido diciendo durante este programa, pues que consulte con su pediatra para que le ayude a lo antes posible, hagamos un diagnóstico que mejorará la calidad de vida no solo del niño, sino en el adolescente y en el adulto. Benjo. Bueno, yo pienso que ese es el mejor consejo porque es un trastorno muy normal y luego yo le diría a los padres que hay un reto grande y es luchar por los derechos de su hijo y son derechos que tienen a tener una vida digna y se le puede estar negando. Muy bien. Concha. Pues yo insistiría en que uno de los derechos básicos a la salud es que un niño con un problema o una niña con un problema de TDAH o cualquier problema tenga derecho a tener una asistencia clínica especializada y que los protocolos en psicología clínica y en salud mental se pongan en marcha. Muy bien. Mercedes. Bueno, me subo un poco a todos, insistir en que es un trastorno real, que no es inventado, que no es culpa del niño ni de los padres, y yo me sumo a la reivindicación de Concha que hacen falta más psicólogos clínicos porque el tratamiento siempre es combinado, nunca es solo farmacoterapia, ¿vale? Y otra reivindicación es una figura de transición, ya que vais a hacer los nuevos protocolos, de psiquiatría infantil a psiquiatría del adulto, porque muchos niños, muchos adolescentes se pierden y en otras comunidades autónomas ya existe esa figura y tenemos que copiar lo bueno. Bueno, pues nada, yo daros las gracias porque creo que el programa ha quedado extraordinariamente bien. Se ha puesto de manifiesto que es un trastorno, que es evidente, que hay tratamiento médico, que hay tratamiento psicológico, pero que se necesita mucho más. Se necesitan a los profesores y luego había hecho una serie de reivindicaciones que a mí me parecen totalmente lógicas y que además vamos a seguir desde este programa, pues que la administración se involucre como se ha involucrado en otros temas. Así que os doy las gracias. Y por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.